Buenas tardes a todos, mi nombre es Ángel Quintero, soy asesor en sistemas aquí en Compuenta, sucursal Hermosillo, y el día de hoy es un gusto para mí pues traerles este tema, lo que es el cálculo del aguinaldo, y estamos en víspera del cierre anual y pues esta obligación de todas las empresas, ¿no? Y pues además de ese tema, pues, voy a explicar cómo realizar el ajuste para el cálculo del aguinaldo de los 30 días, que si bien sabemos, fue un decreto que publicó la presidenta, pero pues que aún no se ha aprobado, ¿no? Pero pues si se llega a aprobar, pues hay que saber qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Hay que estar preparados. El temario que vamos a abarcar el día de hoy es el siguiente. Vamos a ver lo que es un poco del marco legal del cálculo del aguinaldo, qué es, cómo ingreso, cómo lo realizo, qué periodos intervienen para realizarlo, qué empleados, incidencias y conceptos intervienen en este cálculo. Vamos a ver el modo de calcular el ISR del aguinaldo, cómo ajustar el cálculo para 30 días y algunas consideraciones. El objetivo de esta sesión es identificar cómo realizar el cálculo del aguinaldo en el sistema de Compact y nóminas. Ok, pues el temario que vimos anteriormente fue un temario de manera particular y este es el temario de manera más general. Vamos a ver el marco legal, cómo se calcula el aguinaldo, cuáles son las consideraciones y cómo se realiza dentro del sistema. Primero que nada, con el marco legal, como bien sabemos, en el artículo 87, los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario por lo menos, ¿no? Asimismo, se estipula que los trabajadores que no hayan cumplido un año de servicios, independientemente de que se encuentren laborando o no, en la fecha de liquidación del aguinaldo tienen derecho a que se les pague la parte proporcional al tiempo trabajado, ¿no? Cuando se le liquida a un empleado, haya trabajado o no el año completo, pues le toca una parte proporcional, ¿no? O bien, si el empleado continúa trabajando con nosotros y pues tiene poco tiempo trabajando con nosotros, pues también le toca la parte proporcional, ¿no? El tiempo trabajado. También en la ley del ISR, el artículo 93, fracción 14, dice que las gratificaciones que reciban los trabajadores de sus patrones durante el año calendario podrán exentar hasta el equivalente del salario mínimo general del área geográfica del trabajador, elevado a 30 días, que si bien ahora pues se maneja lo que son las 30 UMAS de exención, ¿no? Pues para el aguinaldo por la parte del ISR, ¿no? Que esa parte ya viene configurada en el sistema. Y pues, ¿cómo se calcula el aguinaldo? Pues para realizar el cálculo es necesario contar con los siguientes elementos: pues los días del año, las incidencias en el año y pues el salario o prestación del trabajador. Para terminar los días del año, se deberá considerar el primer día del ejercicio para trabajadores que elaboraron todo el año. En caso de haber ingresado posteriormente, se tomará la fecha de alta o de reingreso. Y pues para considerar los días del año, ¿sí? Del ejercicio, pues se toma en cuenta el último día del año menos la fecha de alta o reingreso del trabajador. Pues si el empleado empezó a trabajar con nosotros dentro del mismo ejercicio, pues sería para sacar los días que trabajó, pues se resta del 31 de diciembre de 2023 al día de la fecha de alta o de reingreso, ¿no? Y también dentro del artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo, hay algunas causas de suspensión temporal de las obligaciones para el patrón, ¿sí? El patrón no tiene responsabilidad para el trabajador. En la primera sección nos dice que cuando el trabajador tenga una enfermedad contagiosa. Otra de ellas es cuando tenga alguna incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo. Aquellos empleados que estuvieron incapacitados por enfermedad general, pues quedan relevados en el cálculo del aguinaldo, ¿no? Siempre y cuando no haya constituido una incapacidad por riesgo de trabajo. Luego también la tercera sección nos dice que la prisión preventiva del trabajador seguida de una sentencia absolutoria, perdón. Y pues también cuando un empleado es arrestado, ¿no? También se pueden considerar incapacidad por enfermedad general, permisos sin goce de sueldo y faltas injustificadas no acumulan para días de aguinaldo, ¿no? Estas son las incidencias, las cuales pudieran restar de los días de aguinaldo, ¿no? Luego también el salario prestación dependerá del salario de base de cotización que tenga cada trabajador de la siguiente manera. Si el empleado tiene un salario base de cotización variable, el salario que se va a utilizar para el cálculo de aguinaldo se va a utilizar el salario variable. Luego también, si el empleado tiene un salario base de cotización mixto o fijo, se va a tomar su salario diario general. Y la fórmula para calcular el aguinaldo es la siguiente. Primero que nada, pues tenemos que tomar en cuenta los días trabajados, que estos se obtienen restando de los días del año
Las incidencias, por ejemplo, supongamos que aquí los días del año son 365 y si tuvo 12 faltas, 12 permisos y cosas de sueldo, pues aquí se tendrían que restar las incidencias para determinar los días trabajados efectivos, ¿no? Después hay que sacar el porcentaje del aguinaldo. ¿Y eso cómo se saca? Pues se saca en base a los días trabajados entre los días naturales del ejercicio, que aquí sería la división de los días trabajados entre 365, que me da este factor, ¿sí? 0.9671 para el ejemplo. Y para sacar los días de pago del aguinaldo, tendríamos que multiplicar el porcentaje del aguinaldo por los días de prestación. En este caso, mínimo se deben de pagar 15 días, ¿no? Y en este caso, para sacar los días de pago del aguinaldo, pues se tenía que multiplicar el factor del porcentaje del aguinaldo por los días de prestación. Y en este caso, a un empleado que trabajó 353 días, le corresponderían 14.5 días de aguinaldo. Y pues para obtener el importe del pago del aguinaldo, pues simplemente multiplicamos lo que es el días de pago de aguinaldo por el importe del salario, ¿no? De prestación. Y pues aquí me da este importe. Eso sería cómo se realiza a pie, para que sepan de dónde sale cada importe. Y pues también hay que tomar en cuenta algunas consideraciones dentro del sistema de Compact y nóminas. ¿Cuáles son de ellas? Buenas consideraciones. Primero que nada, hay que verificar a qué empleados se les va a calcular el aguinaldo, ¿sí? Una forma de verificar aquí a quienes se les va a calcular el aguinaldo, pues primero que nada es tomando en cuenta la base de cotización, si es mixta, si es variable o si es fija. Como les comenté hace un momento, si el salario es fijo, pues se toma el salario diario. Si la base de cotización es variable, se toma el salario variable. Y si el salario es mixto, pues se toma el salario diario también. Luego también un punto muy importante dentro del catálogo de empleados en la pestaña de cálculos, hay veces que por alguna razón al empleado no se le considera para el cálculo de aguinaldo. Para eso hay que verificar que en esta pestaña de cálculos se tenga habilitada esta casilla, cálculo aguinaldo, ¿sí? Porque por ejemplo pues si por alguna razón un empleado renunció y el patrón pues no sé, por alguna razón no se les va a considerar a este empleado para cálculo de aguinaldo, o si bien si ya se le pagó y le sigue calculando, pues aquí con esta casilla podemos omitir a ese empleado dentro del proceso, ¿no? Cálculo de aguinaldo. ¿Sí? Entonces, esa es una de las primeras consideraciones, checar estos datos, el salario base y pues que tenga habilitada esta casilla, cálculo de aguinaldo. Luego también es muy importante verificar las tablas de prestaciones. Hasta hace algunos años, el sistema trae esta sección, tablas de prestaciones, que es donde se asignan las prestaciones que van a tener los empleados, las prestaciones mínimas, o dependiendo de la empresa, pues aquí se pueden ajustar las diferentes prestaciones. ¿Sabes qué? Pues aquí, por default, aquí ya considera los 12 días de vacaciones a partir del primer año, pero hay empresas que pudieran tener más o menos días dependiendo de su contrato colectivo o de los acuerdos que tengan con su plantilla laboral, ¿no? De sus trabajadores. Entonces aquí es donde tenemos que verificar que los días de aguinaldo correspondan pues, con la antigüedad o bien eh, aquí se puede ajustar la parte de los días de aguinaldo que se le van a pagar a los empleados. Entonces aquí eso también es un papel importante para el ajuste del cálculo de los 30 días. Por default el sistema trae 15 días de aguinaldo, que es lo mínimo por ley hasta el momento. Pero si hubiera alguna resolución favorable por parte de los diputados, pues aquí tendríamos que ajustar esta parte, los días del aguinaldo, ¿sí? Entonces, esta parte dentro del menú tablas de prestaciones, donde vamos a ver, verificar o ajustar todo aquello correspondiente a los días de prestaciones de ya sea vacaciones, prima o en este caso el aguinaldo. Y un punto muy importante es que si nosotros realizamos alguna modificación en los días de aguinaldo, pues se nos va a modificar lo que es el factor de integración. Entonces, después de haber modificado esta parte, es muy importante volver a recalcular el salario diario integrado del empleado para que se integren los días en el SBC. Luego también aquí hay que verificar que estas tablas de prestaciones, se fijan aquí, cada tabla tiene un nombre. Aquí hay que verificar que en el catálogo de empleados, ¿sí? En la pestaña generales, que los empleados tengan asignada su tabla de prestaciones que correspondan, porque por ejemplo aquí por default el sistema trae estas tres tablitas, una que es de ley, otra que es de confianza y otra que es sindicalizado.
Y aquí, pues por lo regular, los empleados tienen asignada lo que es la tabla de prestaciones de ley, que son los valores mínimos por ley. Pero, por ejemplo, pudiéramos tener seccionados a los empleados en diferentes departamentos y supongamos, ¿sabes qué? El departamento administrativo le toca otra tabla diferente a la de ley. ¿Por qué? Porque se les paga un poquito más o son prestaciones diferentes a lo de a lo del área operativa, ¿sí? Entonces aquí nosotros podemos determinar o asignar diferentes tablas de prestaciones, ¿no? Luego también hay que verificar un cuarto punto muy importante, ¿cuál va a ser el concepto que se va a utilizar en el sistema para el cálculo del aguinaldo? Eso lo podemos verificar, porque aunque ya viene asignado por default dentro del catálogo de empresas, ¿sí? Nosotros cuando damos de alta la empresa, en la última pestaña de opciones, aquí es donde vienen los conceptos generales. También aparece el concepto de PTU, concepto de aguinaldo, ¿sí? Varios conceptos. Y aquí es donde vamos a asignar por default cuál va a ser el concepto que vamos a utilizar para el cálculo del aguinaldo. Por default se asigna el concepto número 24, ¿sí? Pero si nosotros tuviéramos algún otro concepto adicional que hayamos configurado a la medida, pues aquí lo asignamos también, ¿no? ¿Para qué? Para que al momento de ingresar al proceso de cálculo del aguinaldo, pues tome el concepto que nosotros le definamos, ¿ok? Y pues ahora vamos a ver cómo se calcula el aguinaldo en Compact y Nómina directamente del sistema. Pues aquí nosotros, bueno, la mayoría de las empresas, el cálculo del aguinaldo lo efectúa dentro de un periodo extraordinario. ¿Por qué? Porque en el periodo extraordinario es donde se realizan los cálculos de las prestaciones anuales, las vacaciones, el aguinaldo, la PTU, primo de vacaciones. Ese es el más recomendable. ¿Por qué? Porque en el periodo extraordinario pudiera ser que no coincida con la fecha de pago de la nómina. Supongamos que tengamos una nómina quincenal, ¿sí? En la primera quincena de diciembre, ¿sabes qué? Ahí se paga la nómina. Pero el aguinaldo, si yo lo voy a pagar posterior a esa fecha, pues ahí sí se recomienda que se haga en un periodo extraordinario. Supongamos que se va a pagar el 20 de diciembre, que es la fecha límite. Pues el puro aguinaldo lo pagamos por separado de la nómina. Pero pues, hay empresas que también lo pudieran calcular junto con el mismo recibo de la nómina, no solamente que ahí hay algunas consideraciones, ¿no? Entonces, ahorita yo para el ejemplo lo voy a hacer dentro de un periodo extraordinario, ¿sí? Para que vean cómo se hace de manera pues más fácil y lo más recomendable, ¿ok? Entonces, para calcular el aguinaldo en el sistema de nóminas, ingresamos al periodo extraordinario, asignamos la fecha de pago del aguinaldo y después en la prenómina, bueno, ya estando en la prenómina, ingresamos al menú de procesos y seleccionamos pues, el aguinaldo. Y nos va a aparecer esta ventana, es la ventana de parámetros que conocemos todos. Aquí lo primero que hay que hacer es en la sección número 1, dice periodos que intervienen. Aquí, por ejemplo, si tuviéramos varios periodos, ya sea el semanal, quincenal, catorcenal, y los queremos concentrar dentro de un mismo periodo extraordinario, pues aquí tenemos que agregar todos los conceptos que intervienen en el cálculo del aguinaldo, ¿sí? Cuando tengamos una empresa con varios tipos de periodos, pues aquí se tienen que agregar todos los periodos de los empleados a los cuales se les va a procesar el aguinaldo. Y aquí para el ejemplo, pues aparece el semanal. Después de haber seleccionado lo que es el tipo de periodo que va a intervenir en el cálculo, en la sección número 2 hay que agregar lo que son las incidencias que se descuentan de los días trabajados. Y pues aquí normalmente se asignan esos, enfermedad general, faltas injustificadas o permisos sin goce de sueldo. ¿Para qué? Para que estas incidencias resten de los días trabajados del empleado, ¿sí? Entonces aquí hay empresas que no lo consideran, que son muy buenas ondas y pues no consideran ninguna incidencia y pagan todos los días completos. Pero hay empresas pues que sí tienen un mayor control y sí determinan que todas las incidencias que tenga el empleado, pues se los van a descontar. Pues, ¿por qué? Fueron días que no laboraron, que no estuvieron o que no tienen derecho a aguinaldo por esas causas. Pues aquí se asignan las incidencias que descuentan de los días trabajados. ¿Ok? Luego aquí, en la parte número 3, tenemos que asignar lo que es el modo de calcular el ISR del aguinaldo. Por default, pues el sistema lo hace por medio del artículo 174, que es el ISR para percepciones anuales, ¿sí? Para prestaciones anuales, ¿sí? Entonces, después de asignar esta parte, en procesar, ok, le damos clic en procesar y nos genera una bitácora en archivo TXT. Y después de procesar, aquí me aparecen los empleados que intervienen, los días de prestación que les tocan, los días de aguinaldo proporcionales o totales que les corresponden, ¿sí? Le damos procesar y después
Le damos clic en calcular para que nos haga el cálculo del importe del aguinaldo y su ISR, ¿no? Y aquí me lo muestra en esta misma pantalla. Entonces simplemente ya después de haber obtenido los importes del aguinaldo, pues me voy a la prenómina, autorizo el periodo y lo timbro. ¿Ok? Entonces voy a cerrar la presentación y voy a abrir mi sistema. Aquí tengo mi sistema de nóminas. Ahorita estoy trabajando con un periodo semanal. Tengo 6 empleados y pues lo primero que tengo que tomar en cuenta es dentro del catálogo de empleados, verificar que en la pestaña de cálculos pues tengan todos tengan, bueno, a los que les corresponda, que están dados de alta, que les corresponda aguinaldo, pues que tengan esta palomita de cálculo aguinaldo, ¿sí? Tengo todos estos empleados. Todos estos empleados tienen su base de cotización fija, por lo tanto, el importe de salario que va a utilizar para el cálculo es el salario diario, ¿sí? Entonces aquí los tengo. Luego también, bueno, dentro del mismo catálogo de empleados, aquí en la pestaña generales hay un campo que dice tipo de prestación, que es donde yo asigno las tablas de prestación, que tengo la de confianza, tengo la de ley y tengo la sindicalizado. Y adicional a esto, yo hice una nueva tabla que dice de ley nueva, que es la que voy a utilizar para el cálculo de los 30 días. Vamos a ver esa parte. Aquí dentro del menú tablas de prestaciones, es donde yo veo qué tabla les voy a asignar a los trabajadores, a los empleados. Aquí está. Dentro de la sección de tipo de tabla de prestaciones, aquí yo tengo las tablas que vienen por default. Tengo la tabla de ley, que es la tabla que muestra los valores mínimos de ley hasta el momento. Tengo una de confianza, tengo una de sindicalizados. La única tabla que yo no voy a poder modificar es la tabla de ley, que es la que sirve de base para crear las diferentes tablas. Aquí si yo quiero modificar los valores en la tabla de ley, no me va a dejar, no me permite modificar nada. Pero, por ejemplo, si yo tengo una tabla, aquí tengo una tabla de confianza, aquí sí puedo hacer modificaciones, ¿sí? ¿Sabes qué? A los empleados que yo les tenga asignada la tabla de confianza, ¿sabes qué? No le voy a pagar 15 días, le voy a pagar 20, ¿sí? O sea, a partir del primer año son 20, a partir del segundo año aquí puedo modificar esta parte. O pudiera tener diferentes tablas porque pudiera tener diferentes áreas o departamentos a los cuales tengo diferentes prestaciones. Y yo para esta prueba, para la prueba del cálculo de los 30 días de aguinaldo, generé esta nueva tabla de ley nueva, le puse. Y aquí pues yo le asigné los 30 días de aguinaldo. Entonces aquí yo les recomiendo pues que por sí o por no generen esta nueva tabla. Lo único que tienen que hacer es darle clic en nuevo, ponerle el nombre de la tabla y modificar los valores. Déjame abrirlo de nuevo. Y entonces en esa nueva tabla que yo hice, que le puse de ley nueva, si a mis empleados yo les voy a asignar 30 días de aguinaldo, si se aprueba por parte de los diputados, pues ya la tengo lista. Entonces, ahorita voy a hacer una pequeña prueba para que vean cuál es el efecto, ¿no? Lo voy a hacer con un empleado para que vean cuál es la diferencia. ¿Ok? Entonces, aquí en esta nueva tabla que yo hice, yo le asigné, bueno, le dejé los mismos valores por default que vienen en las vacaciones y la prima, pero en aguinaldo a todos les puse en los 30 días, ¿sí? 30 días de aguinaldo por si se llega a aprobar, yo ya la tengo lista. Entonces, lo que yo tendré que hacer para calcular los 30 días de aguinaldo es simplemente ir al catálogo de empleados. Y aquí, pues al empleado, bueno, al empleado o a todos los empleados, pues aquí simplemente asignarle la tabla que corresponde. Entonces ya con esto, pues puedo empezar a calcular lo que es el aguinaldo. Ahorita yo me encuentro en el periodo semanal, entonces me voy a cambiar a un periodo extraordinario. Para eso, pues simplemente ingreso a un periodo extraordinario. Y pues aquí yo asigno la fecha de pago del aguinaldo, pues que sería la fecha límite el 20 de diciembre de 2024. ¿Okay? Y aquí ya estando en el periodo extraordinario, pues abro la prenómina, verifico que todos los empleados, aquí deberían aparecerme todos los empleados que tengan habilitado lo que es la palomita cálculo aguinaldo. Entonces, lo que hay que hacer es ir al menú procesos, aguinaldo. Y aquí en esta ventana, pues simplemente agregar los empleados a los cuales los periodos que intervienen en el cálculo aguinaldo, en este caso sería el semanal.
Luego después agregar las incidencias con los cuales van a descontar de los días trabajados. En este caso yo no tengo incidencias, así lo voy a dejar. Y aquí por default, en la presentación aparecía en el punto número 3 el modo de calcular el ISR al aguinaldo. Anteriormente sí se podía modificar, se podía utilizar el artículo 96 o el 194, pero ahora de manera automática por default, pues viene asignado lo que es el artículo 174. ¿Ok? Entonces, después de haber asignado los 4 parámetros, le doy clic en procesar. Me genera una bitácora, me muestran resultados. Y aquí, al primer empleado, yo le tengo asignado la tabla de prestación de ley nueva. Y aquí está considerando los 30 días. Y los otros, pues tienen la tabla, pues la general, la que es de ley, la que no considera los 30 días. Aquí hice este ejemplo, pues para que vean que asignando la nueva tabla, pues calcula los 30 días de aguinaldo. Y pues aquí todos tienen 15 días, que son los de ley. Y aquí hay unos empleados que tienen menor antigüedad, que no tienen todo el año trabajado, pues aquí les calcula lo que son la parte proporcional de días de aguinaldo. Entonces, después de esto, simplemente le doy calcular. ¿Ok? Y aquí ya me muestra el importe del aguinaldo de cada uno de los trabajadores. Cierro esta ventana y aquí en la prenómina, pues ya puedo ver rápidamente los importes del aguinaldo, el ISR y el neto a pagar. Y por ejemplo, si yo ingreso a este empleado al que yo le asigné los 30 días, déjeme abrir el sobrerecibo. Aquí como parámetro, pues tiene sus 30 días de aguinaldo. Si yo ingreso al desglose de las partes grabadas exentas del concepto de aguinaldo, pues aquí considera lo que son la parte exenta, que son las 30 UMAS, ¿sí? Y la parte grabada para ISR, ¿no? Entonces, para que vayan viendo, un empleado que tiene salario mínimo, si se llega a aprobar la parte de los 30 días, pues va a recibir un aguinaldo total de 7,009.80 pesos, ¿no? Con un descuento de ISR 458. Y si no se aprueba, por ejemplo, aquí yo tengo un empleado con salario mínimo también, pues el aguinaldo que va a percibir por los 15 días es un total de 3,816.60 con un descuento de ISR de 68. Bueno, esos son empleados que tienen un salario mayor al mínimo, ¿no? Pero pues más o menos esos son los importes. Sí, entonces no sé si se captó la parte del ajuste de los 30 días. Simplemente hay que crear una tabla de prestación en donde le asignemos 30 días de aguinaldo a las diferentes antigüedades, ¿no? Y asignársela a los trabajadores. ¿Sí? Entonces aquí ya nada más restaría autorizar el periodo, timbrarlo y pues pagar el aguinaldo que corresponda, ¿no? Agradezco a todos su asistencia, su tiempo. Sé que hay mucho trabajo ahorita, pero pues les agradezco a todos que hayan ingresado a la sesión, ¿no? Y pues queda la orden para cualquier cosa, ¿no? Estamos aquí en Hermosillo. Les agradezco su asistencia y pues nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.